allí denunciaban. El paraíso verde anunciado en internet no era otra cosa que un terreno casi baldío o con construcciones que no cumplía con las especificaciones y por sobre todo en el costo que suponía esto. Juan Búquer es el administrador y presidente de esta organización denominada Reljub, y Reljub administra el Paraíso Verde ubicado en Caazapá. Nosotros, como medio de comunicación, ya hemos emitido o difundido varias denuncias y testimonios de las personas afectadas, y en su momento también ya habíamos hecho las consultas correspondientes a la representante legal de un grupo de estas personas que dicen haber sido estafadas. Ahora Juan Búquer tiene prisión domiciliaria, es decir, el Ministerio Público empezó a hacer su trabajo, aunque lento parece, pero ya hay al menos una consecuencia de las denuncias realizadas. Queremos actualizar este caso en este fin de año también, y para eso estamos en compañía de la doctora Marta Raviolo, a quien agradecemos su visita aquí en Estudios de Oviedo Press. ¿Cómo estás, Marta? Buen día, Cristian. Buen día, Néstor. Muchísimas gracias por este espacio, por esta invitación. Verdaderamente me siento honrada de poder compartir con ustedes en este programa y a la vez hablar un poco de lo que respecta a mi trabajo en carácter de representante legal de personas afectadas dentro de lo que ya mencionabas, este prometedor proyecto, El Paraíso Verde, que terminó siendo una verdadera pesadilla para muchísimas personas que no querían otra cosa que no sea venir a descansar, a invertir en el Paraguay, a quedarse, establecerse en el Paraguay y llevar esa vida tranquila, como decía una de las de mis clientes, ¿verdad? Como la antigua Europa, vivir rodeada de un espacio verde, dentro de una comunidad, porque son denominados colonos, ¿verdad? Para que pueda existir esa comunidad libre de personas europeas, también de canadienses, americanos, que vengan al Paraguay a asentarse. Y qué prometedor el proyecto en sí para finalmente y desafortunadamente despertar en una completa pesadilla, Cristian, porque imaginemos el hecho de que un proyecto tan atractivo como lo es en redes sociales, como lo es en la página web, termine siendo una gran desilusión cuando estas personas llegan al Paraguay. Imaginemos un poco el hecho de depositar sumas de dinero del extranjero para finalmente llegar y encontrarse con una realidad distinta, porque ni siquiera es el hecho de ir, ver, me gusta, no me gusta, o sea, los fondos se depositan en la mayoría de los casos desde el extranjero, Cristian. Recuerdo que cuando empezaba a hacer las denuncias ante el Ministerio Público, doctora, había una cuestión que quedaba así, uno sorprendido al decir, se recibían ciertos tipos de amedrentamiento. Nosotros como medio de comunicación también hemos recibido amedrentamiento por parte de los asesores jurídicos de esta empresa por haber difundido una entrevista sobre este tema. Y había el temor de que la justicia no actuara. Sin embargo, hay ahora una señal, por ejemplo, con la orden de prisión domiciliaria de Juan Búquer, el presidente de esta empresa. Así mismo es, no solamente vos fuiste víctima, yo creo que incluso muchos de mis clientes manifestaron en su momento haber recibido correos electrónicos, haber recibido incluso quejas de mismos colonos que estaban en el lugar de por qué se animaron. Y existe una especie de sumisión. Es decir, muchos de los que viven en ese lugar son sumisos. Hay muchas personas que han sufrido un daño patrimonial importante, pero que por temor a perderlo todo, prefieren mantenerse en silencio y agradando a los directivos, a los representantes. Quiero informarte que hubo cambios dentro del directorio de Reljub. Juan Búquer hoy, que cuenta con arresto domiciliario por una de las tantas causas penales en su contra de estafa, lesión de confianza y muchos otros hechos punibles, hoy ya no es presidente de Reljub. Toman la posta Erwin Anaut y Silvia Anaut como los fundadores y se autoproclaman los salvadores del nuevo proyecto. Pero hay una cuestión interesante, Cristian, porque sale de jugada el blanco en el sentido de que el firmante de todos los contratos de la promesa que se hacía, que era Juan Búquer, y entran los otros socios diciendo, a ver, ahora nosotros vamos a redireccionar esto
y nosotros vamos a levantar. O sea, admiten de alguna forma de que todo fue un fracaso hasta ese momento. Exactamente, a través de correos electrónicos. Y manifiestan cuánto sigue, y esto se manifiesta por medio de correos electrónicos a muchos de nuestros clientes, de que por culpa de la rebeldía y el atrevimiento de hacer denuncias públicas, se han perdido miles de millones de potenciales inversores. ¿Por qué? Porque lo que decimos siempre es que el poder que tiene y el alcance que tiene la prensa hoy día ya no tiene un límite, ¿verdad? Esto se puede llegar a visualizar incluso en otros países, pueden incluso viralizarse en grupos de WhatsApp. ¿Y cuál es el temor o el temor que tenían estas personas? De que salga a la luz las atrocidades que se vivían. Y salió con pruebas. O sea, hoy que el abogado que defiende obviamente su puesto, su trabajo y todo lo demás de la empresa diga, están difamando, están mintiendo, están tratando están generando un daño patrimonial con lo que declaran, es que no tiene sustento, porque hoy tenemos a Juan Búquer con arresto domiciliario. No es mi causa, no es el proceso investigativo de mis clientes, pero eso quiere decir que hay muchísimos más, y en mesa de entrada incluso, la gente de mesa de entrada, cuando se llegan nuevos casos, se ingresan nuevos casos, te ponen la cara de otra vez, uno más, es decir, está insostenible la cuestión. ¿Cuántas víctimas o cuántos denunciantes ya hay del caso? La cuestión es que tener un número exacto es complicado, porque hay varios abogados que están llevando varias causas de personas que dicen ser estafadas. Nosotros aquí en Oviedo Press por lo menos habíamos pasado al menos 6 testimonios. 6 familias. Sí, 6 familias. Con 2 familias, para tener una idea del tipo de daño patrimonial del cual estamos hablando, Cristian. Con 2 familias estamos hablando de una inversión aproximada de 1 millón de euros. O sea, no estamos hablando de Estamos hablando de 2 familias nomás. 2 familias. 500.000 euros cada uno en promedio. Mayores. Exactamente. Entonces, la cuestión es la siguiente. Vas a invertir con nosotros en este proyecto, pero si vos te molestaste porque yo, presidente de la empresa, no cumplí contigo y te atreves a denunciar, yo ya no te pago. Yo ya no te devuelvo tu dinero y perdiste todo. Y esto es un contrato leonino prácticamente entonces. Totalmente. Mirá, Cristian, las cuestiones que van a salir a luz, yo creo que todavía hay muchísimo. El Ministerio Público está haciendo su trabajo, eso hay que mencionarlo, porque realmente están investigando. Nosotros cada vez tenemos más elementos, estamos ayudando a Fiscalía, sugiriendo diligencias, arrimando más pruebas que puedan servir para poder sostener una imputación a futuro, y esto va a ser algo que no se va a poder sostener. Ahora, Marta, yo tengo una curiosidad, porque le estoy dando seguimiento al caso. Lo que no logro entender, y a lo mejor me ayudás y así la gente también entiende. ¿Este es un esquema formado para estafar o es un esquema que tenía buen propósito y se les fue de la mano? ¿Cómo catalogarías esto? A ver, esta es una cuestión, mira, yo no me puedo precipitar a darte una opinión desde el punto de vista de que estoy hoy en el programa representando a las personas que me han firmado un poder para que yo pueda hacer eco de esa queja, comentar un poco a la ciudadanía de las actualizaciones de los casos. Pero es importante que la gente también entienda de que esta es una estructura, es una sociedad, es un grupo de personas que a lo mejor Blanca Palomas no son, porque desde el momento en el que yo recibo exorbitantes sumas de dinero, haciendo promesas, logrando persuadir a una familia para que deje absolutamente todo y venga al Paraguay, incluso hay muchas familias que vienen con 5 hijos y que se quedan sencillamente sin el pan y sin la torta. Y ojo, que tampoco pueden reclamar, porque se entiende que los reclamos que se hacen dentro de esta comunidad que se autodenomina libre, porque no existe ningún tipo de libertad dentro de esa comunidad, esa es una mentira más de estas personas, te echan del paraíso verde por ser conflictivo. Entonces son muchas las cuestiones que entretejiendo cada quien va a sacar su conclusión de cómo operan. Y es importante mencionar una cosa, Cristian, no son paraguayos, por suerte actualmente no nos faltan delincuentes, tenemos suficiente. Estas son personas que vienen de afuera, que vienen de otros países a instalarse en el Paraguay.
¿Y cuál es la obligación del Ministerio Pero Público? tiene complicidad de las instituciones paraguayas, supongo. Si no, ¿cómo instalas una empresa en Paraguay? Hay muchos vínculos políticos. Ajá. Inclusive ese es un tema interesante porque a uno de los denunciantes se le manifestó en cierto momento de que el dinero que se había invertido se destinó en parte para campañas políticas. Es decir, Juan Búquer, en su momento, que también fue candidato a seccional en Cazapá, estuvo involucrado en cuestiones políticas. Se veía incluso que él solía compartir con políticos renombrados, y con eso también se infundía temor. Mira que yo soy amigo de Horacio Cartes, vos no te metas conmigo porque Horacio me va a respaldar. Él militaba en Honor Colorado. Honor Colorado. Ajá. Entonces, pobres personas que llamaban y decían, tenemos miedo, la mayoría también limitados por el idioma, porque como decimos son extranjeros, alemanes, la mayoría hablan alemán e inglés muy poco. Entonces, con esa limitación nos manifestaban de que tenían temor de que al final inicien una acción legal y terminen siendo respaldados por los políticos de turno, porque al final una independencia total y soberana no hay de las instituciones públicas y la política, y eso es sabido. ¿En qué medida, doctora, eso posibilita también tener entonces, en este momento que todo está en una etapa incipiente, un proceso de investigación por parte del Ministerio Público cuanto menos objetivo, desde tu perspectiva? ¿Notas objetividad, imparcialidad? Mira, yo debo ser bastante sincera. Hay específicamente fiscalas que son realmente, que han demostrado tener una actitud ciertamente parcialista. Ajá. Entonces nosotros hemos notado, se han solicitado desestimaciones de casos donde existían elementos suficientes y donde no se realizaron investigaciones acabadas como para poder sostener una desestimación. Y estos se lograron rever, estos casos lograron continuar con su curso investigativo y actualmente están muy avanzados en la investigación. Es decir, Néstor, hay que entender que nosotros estamos dentro de un sistema que no está del todo depurado, pero que no está del todo corrompido. ¿Por qué? Prueba de eso es que hoy tenemos a un Juan Búquer con arresto domiciliario. No, Juan Búquer sería la punta del iceberg, por decirlo así. Análogamente habría más gente detrás suyo que podría ser también imputada. Exactamente. O que debería ser imputada. Debería. Es un equipo, es un esquema, es una estructura donde todos trabajan en pos de seguir captando clientes, y esto es muy interesante porque es para un segmento, es decir, Cristian, Néstor, ustedes no calificarían, o Marta, no calificaríamos para ser colonos del Paraíso Verde. Uh-huh. Aquí califican personas que a quienes se les mete el miedo de una ruptura del Banco 2023, un desplome de todos los bancos, una crisis a nivel europea que va a hacer que colapse el mercado europeo y que la salvación, el arca de Noé, es el Paraíso Verde. Y mire, parece un poco simpático escuchar decir eso, pero son palabras textuales de Erwin Anau, que dice que el arca de Noé se está quedando ya sin espacio, es decir, que no todos van a poder acceder al Paraíso Verde por la valorización, el valor que va a tomar, perdón que se me traba un poco la lengua, el valor que va a tomar estos inmuebles conforme pase el tiempo. Y es una manera para mí vergonzosa en la que están operando en el Paraguay. Te digo porque me tocó despedir a muchas familias en el aeropuerto. Ellos operan en regla, por decirlo así. Estamos hablando de un emprendimiento inmobiliario, es decir, están operando como inmobiliaria, operan financieramente, es decir, BCP, por ejemplo, regula toda esa cuestión. Exacto. ¿Están en eso? Esa es una pregunta súper interesante porque uno de los clientes decía que ellos habían vendido también la esperanza de inversión con un porcentaje sobre la inversión en concepto de ganancia sumamente llamativo. O sea, un porcentaje del 13% sobre lo que se invierta cada 2 años, una tasa superior a lo que ofrecen los bancos, un sistema sumamente llamativo con planillitas Excel que lo puede hacer una persona fácilmente de la secundaria, sin mucho secreto, donde básicamente se da una media firma y de las millonadas que se invierte, hasta donde el ánimo de estas personas llegue, se pagaban los supuestos intereses y posterior a eso se dejaba todo sin efecto. ¿Querés llorar? Anda a llorar donde quieras, nadie va a hacer nada. Más o menos esa era la situación. Hoy, sin embargo, con la avalancha de miles de denuncias que tienen, están
verdaderamente preocupados. Eso es lo que demostró el email que reciben la mayoría, porque son circulares en realidad, donde se dice que por culpa de las cuestiones que se están haciendo públicas, hoy el Paraíso Verde como emprendimiento ha perdido muchísimo dinero. Y credibilidad. Cuantificar ese dinero. Y credibilidad. Cuantificar ese dinero. Si te estoy dando un ejemplo de que 2 familias invirtieron 1 millón de euros con la esperanza de poder venir a sentarse en el Paraguay. Ajá. Hacete la idea de cuántas personas, de qué cantidad de dinero estamos hablando y de las miles de preguntas que te van a hacer en base a eso. ¿Cuántas familias están en Paraíso No Verde? tenemos un dato aproximado de eso, tampoco pudimos ingresar aún al Pero Paraíso muchos ya Verde. abandonaron el lugar, ¿verdad? Muchos ya abandonaron. Sin recuperar el dinero. La cuestión es la siguiente, es que si supuestamente querés recuperar el dinero invertido, vos tenés que mantenerte al margen. Desde el momento en el que vos hablás, ya no calificás para recuperar tu inversión. Más o menos es el sistema. Entonces, lo bueno de poder exponer este tipo de cosas, de hacer las denuncias públicas, es que muchas personas que pudieron seguir siendo víctimas, van a tener que tomar todos los recaudos y las precauciones necesarias para poder llegar a invertir con estas personas. Y es cierto, no son paraguayos los que estafaron, son ciudadanos extranjeros de Austria, en el caso de los Anau, y Juan Bucher, que es ciudadano argentino. No tiene nada que ver con comunidades menonitas ni otra forma de trabajo instalado por extranjeros en el Paraguay. No, para nada. Verdaderamente esas son comunidades que siempre se escucha que progresan, que trabajan, que se ayudan, que verdaderamente cooperan en equipo. Sin embargo, aquí estamos hablando de una cúpula, estamos hablando de, como decís vos, de una corona y por debajo están los que vienen a sentarse con un gran sueño, Néstor. ¿Se ha hurgado en su antecedente también en sus países de origen, doctora? ¿Perdón? ¿Se ha hurgado en sus antecedentes, en sus países de origen, en Austria? Estamos en ese proceso también, estamos verdaderamente haciendo una investigación acabada de los antecedentes que tienen estas personas. Tenemos informaciones que no están respaldadas por documentos, por eso yo no puedo precipitarme nomás a hablar de eso, pero sí son personas que ya tienen antecedentes también anteriores. Erwin Anau es ahora quien se erige como el nuevo Salvador, nos decías. Sí. ¿Sobre él no pesa denuncia específica también? Por el momento, en la mayoría de las denuncias también se lo menciona porque hay que entender la cuestión. Operan de la siguiente manera. El que maneja el idioma y el que se encarga de hacer el enganche previo, en su mayoría, en la mayoría de los casos, el señor Erwin. Erwin Anau es el que se comunica con las personas y el que tiene el brillante poder de convencimiento, una cuestión casi hipnótica, de que te convence porque para que te convenzan, Cristian, de que Cazapama sí es lo más lindo del mundo, lo más valorado del mundo, algún poder tiene que tener, alguna varita mágica, no sé, algo, y que logres vos, bajo engaño, confiando en lo que te dice una persona que te habla, probablemente por horas, para enseñarte y mostrarte y decirte y sugerirte, y aparte de eso, hacer futurismo y decir, miren que en el 2023 va a colapsar todo. Miren que este tema del COVID es el inicio, van a venir más males. Y solamente en el Paraíso Verde van a estar a salvo, es decir, el arca de Noé. Es una especie de secta, creo que. Se habla mucho de eso. Sin ningún ánimo discriminativo, nada más también hacia las personas afectadas. ¿Cuál es el nivel de educación de ellos? ¿Son gente jubilada? Entiendo que en algunos casos, gente sin formación académica. No, al contrario, en la mayoría son todos profesionales jubilados que verdaderamente creyeron, porque es el elemento esencial. La declaración falsa y el engaño. Yo tengo hay un nivel de embaucamiento muy grande. Esa es la palabra. Ahí quiero yo meter un poquitito porque le hice seguimiento al caso, Néstor, incluso contigo, ¿verdad? Habíamos hecho un repaso de publicaciones de medios periodísticos internacionales incluso. Resulta que esta gente, Néstor, utilizan todo un sistema o generan todo un sistema que está basado en las normativas de seguridad en Internet. Es decir, el europeo entra en la página de RelJub y ve que tienen cumple con todas las normativas que dice esta es una empresa fiable. Y como que en Europa las empresas que cumplen esa normativa realmente son fiables, entonces también a partir de ahí se generaba, ¿verdad?, una confianza en los directivos de RelJub. Solamente que era una expectativa
Una muy confianza disfrazada. O sea, claro. Ajá. Exactamente. Sí, sí. Por eso es que yo hacía la pregunta si esto se armó un esquema para estafar luego o tenían buen propósito y se les fue nomás la mano. Pero creo que las evidencias van a ir demostrando la respuesta de eso. Conforme avancemos en el proceso investigativo, junto con el Ministerio Público, vamos a ir esclareciendo más cosas, vamos a poder hablar un poco más de las cuestiones que, como te digo, todavía están en etapas muy incipientes. Algunos incluso se les prometía que iba a ser parte socioaccionista, se le entregaba una hojita básica donde se manifestaba que supuestamente iba a ser socio. O sea, son cuestiones totalmente informales que nos llevan a nosotros a deducir de que en todo momento hubo ánimo de engaño, de embaucamiento, como lo decías vos, y para nosotros es bastante desafiante como abogados. Nosotros vamos a buscar justicia, vamos a ayudar al Ministerio Público dentro de lo que respecta a nuestro trabajo, hasta debajo de las piedras, porque para nosotros no existe nada más detestable de que justamente este tipo de actos queden impunes, ¿verdad? Que venga gente de afuera y de tal manera nos dejen con esa cara de inseguridad como nación, porque finalmente quedamos así, Cristian. Sí, la seguridad jurídica es peligrosísimo. Esto que se está viendo en el mundo a partir de esta denuncia es un problema para el Paraguay, porque quien quiera invertir en Paraguay y ve y analiza esta situación, se da cuenta que no existe seguridad jurídica. La calificación país, esto reduce bastante, me supongo. Entonces, por eso es que hoy está en la lupa el trabajo de la Fiscalía. Aquí el Ministerio Público es quien debe lucirse haciendo su trabajo. No queremos tampoco instalar una cuestión de que se tengan que hacer cosas de manera desmedida, todo conforme a lo que establece nuestra normativa penal. Es decir, que verdaderamente se investigue. Es eso lo que nosotros estamos buscando y estamos siendo custodios de nuestros clientes, en el sentido de que ante cualquier tipo de irregularidad por parte de representantes del Ministerio Público no vamos a tener tampoco ningún problema en realizar las denuncias pertinentes. ¿Esto lo investiga una unidad fiscal convencional o una especializada? Una convencional. Ajá. Esta es una unidad convencional. ¿En Villarrica se entra esto? Exactamente. En Toda Fiscalía es la de Villarrica. ¿Por qué a Villarrica siendo cada zapa? Porque los contratos se firmaron todos en Villarrica. Hay ya. contratos de por medio, entonces Sí. corresponde someter a la jurisdicción de cada Marta, Villarrica. por último, y agradeciéndote mucho tu visita, sos una de las pocas personas que llega a este estudio. Aquí nosotros, no te digo seleccionamos, pero tiene que ser un tema muy relevante para que alguien venga aquí y lo consideramos así. Y quiero preguntarte, ¿qué pasó? ¿En qué trascendió todo ese amedrentamiento que se les hizo a ustedes como equipo jurídico? Porque después yo quiero contar el caso que le afectó a Oviedo Press sobre el Yup también. Bueno, básicamente yo tengo que ser sincera en ese aspecto. Estamos expuestos, Cristian. Nosotros como abogados, yo debo ser la voz, ser portavoz de mis clientes. Yo tengo que tener las agallas y la capacidad de poder dar la cara en la prensa y decir, mira, esto estamos haciendo, sí, iniciamos una denuncia por supuesto hecho de estafa, lesión de confianza, probablemente lavado de dinero y muchos hechos punibles en representación de mis clientes. Y si a consecuencia de eso me van a buscar escribanos o me van a amedrentar o me van a faltar el respeto, como lo hacen personas de bajos niveles que obviamente están defendiendo la ollita, porque yo entiendo, es parte de su trabajo, ¿verdad? Pero hay una cuestión también que hay que entender, y es la selección de las cosas que son relevantes. A mí particularmente como profesional no me afecta lo que el abogado que representa a la empresa Relhood pueda pensar o deje de pensar de mi trabajo o de mi persona. Me tiene sencillamente sin cuidado. Lo que sí yo considero, y le digo abiertamente, es que no tengo ningún problema para hacer un careo, si es que se anima, porque en redes sociales tiene muchas agallas, pero cuando se le llama no atiende, y cuando se le invita tampoco quiere venir. O sea, su derecho a réplica, no sé, que vengan a hacer su derecho a réplica, que traigan los documentos. Es decir, la cobardía disfrazada tienen que dejarla de lado si realmente se van a... O sea, si vas a tirar una piedra, no escondas la mano. Tira la piedra y hacete cargo de lo que decís. Básicamente es eso. Pero como digo, no perdamos un poco el foco. Acá la cuestión es la supuesta estafa multimillonaria con depósitos. O sea, no, acá no se está hablando de lo que dijo Juanita o Bartolita. Acá hay depósitos a nombre de la empresa, de porciones de tierra que no valen, pero ni por cerca lo que se vendió. Y no hay que ser un genio, ni hay que ser un tasador para darse cuenta de eso.
Entonces, esas nomás son las cuestiones que yo quiero dejar en claro. Las cuestiones superficiales a nosotros no nos importan mucho. Enfoquémonos en lo que realmente... No, yo estoy muy de acuerdo con eso, pero solamente quiero exponer esta situación para ver el nivel de impunidad con el que estaban actuando. Resulta que nosotros también recibimos a una escribana. En realidad, yo me fui por una comodidad de la escribana Mirta Sachelarí, de Sachelarí, Benítez de Sachelarí. Estuve allí porque nos exigían derecho a réplica sin que ellos tuvieran que dar su versión. O estar presente, sin dar la cara. ¿Verdad? Sí, un correo electrónico que no tenía firma, que vos no sabías de dónde venía, un correo electrónico genérico, que ni siquiera era de una empresa, y nos querían presionar incluso con este tipo de escribanía. Les proporcionamos y dispusimos todo el espacio que querían y no quisieron. Es decir, en Bareté nomás quisieron presionarnos, ¿verdad? Y creo que aquí lo más valioso que tenemos dentro del medio como garantía de que nuestras publicaciones son avaladas es la documentación. Creo que en algún momento cuando Marta planteó esta denuncia pública, trabajamos muchísimo en tener los documentos nosotros como medio, recordarán esto. Nos tomaba horas y horas chequear los documentos para poder, a partir de ahí, generar la denuncia documentada, o si no, no tiene valor ninguno. Y creo que eso es lo que ahora está sobreviviendo a todo un esquema, la documentación que respalda la denuncia. Pero categóricamente, es más, no se puede simplemente despotricar o decir, contar una historia sin tener un sustento probatorio que pueda servir como al menos indicios, ¿verdad? Y la forma en la que operan, o sea, sin firma o hacer así nomás, el informalismo es una cuestión bastante característica de esta sociedad, de este grupo de personas que tratan de hacer siempre todo muy informalmente. Y me parece muy bien porque al final, en democracia, en democracia, con libertad de expresión, tu foto, perdón, todos tenemos derecho a poder hablar libremente y a decir todo lo que nosotros... lo que nos parezca decir, obviamente siempre y cuando existan sustentos y bueno, se pueda debatir esa cuestión. De eso básicamente se trata, ¿verdad? Marta, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes por el espacio. Espero volver a compartir con ustedes próximamente y darles un poco alguna más novedad de información. al Exactamente, respecto, muchas gracias. Nosotros establecemos la